Estremecedor video de la mujer que fue la empleada doméstica en el caso del doble crimen de Vicente López, Gustavo. Exactamente. Nina María pidió ver cara a cara, antes de que lo lleven a un penal, a Martín del Río. Recordemos, el 24 de agosto pasado, este hombre que está llevando la policía, encapuchado, fue acusado de haber asesinado a sus padres. Primero la policía apuntó la presunta responsabilidad de los cuerpos, repito, encontrados el 25 de agosto, los mataron el 24 según una autopsia. Según el segundo informe, también los ubicaba el 24, pero la primera autopsia los ubicaba a la hora de la muerte, la madrugada del 25 de agosto. La primera detenida fue la empleada doméstica por una serie de incongruencias expuestas en su relato ante la policía. Primero, todo apuntaba a esta mujer. Estuvo 15 días presa. El mismo día que fue liberada, estaba hablando del 7 de septiembre, Sí. la policía fue y apresó al hijo del matrimonio asesinado. ¿Tenemos un video de Nina para compartir? Exactamente. Y uno de los que apuntó a esta mujer fue justamente en su declaración testimonial el hijo del sospechoso. Y esta mujer estuvo 15 días presa por el testimonio que dio quien después terminó siendo detenido. Escuchemos, insisto, es estremecedor escuchar a esta mujer que se le había indicado como la autora, que no había visto, que no percibió los balazos, que tenía que ver, y luego las investigaciones fueron hacia el hijo del matrimonio del Río. Así hablaba Nina. Emma, ¿cómo te sentís hoy? Hoy estoy triste, me siento mal, me acuerdo de lo que pasé. Extraño mucho a la señora, que ella fue para mí una hermana, que una hermana tenía la edad de ella, falleció. Y bueno, me gustaría decirle a Martín que lo mal que pasé estando detenida por culpa de él. Y me gustaría que me mire la cara y me diga por qué me acusó una cosa tan fea. Por qué arruinó a dos familias. Arruinó la mía y la de él. Pero bueno, yo recuperé los míos, mi familia, mi nieto, mi todos. Pero yo estoy muy dolida y me gustaría hacerte mi visita antes que lo metan en un penal, porque el doctor Hugo Carrivero me contó que lo van a llevar a un penal. Y me gustaría que me mire los ojos y me diga por qué me acusó una cosa tan fea. Porque yo jamás le haría eso a los hijos de él ni a nadie. Porque yo soy persona decente. Bueno, es impresionante. Ella está hablando del doctor Hugo López Carrivero, que es su abogado, que se acuerdan que estuvo aquí y empezó diciendo: vamos con calma, no apunten hacia Nina. Doctor López Carrivero, con Gustavo Carabajal los saludamos. Soy Luis Novarecio. Buen día. Buenos días, Luis. Y Gustavo, mucho gusto en saludarlos y en conversar con ustedes. Efectivamente, Nina quiere, antes de que el imputado del Río sea destinado al lugar que corresponda, quiere hablar con él. Sí, así es, Luis. Lo manifestó ya antes a través del deseo de hacer un careo. Y bueno, como el careo no se hizo porque el señor Martín del Río no accedió a ello, Nina le propone una charla donde estemos los dos abogados presentes, la abogada de Martín del Río y yo, en este caso por Nina, pero fuera del ámbito judicial, pero sí para conversar, para saber qué fue lo que le pasó por la cabeza a Del Río en los momentos en que él declaraba como testigo, en las 3 oportunidades, como señalaba Gustavo hace un ratito, que precisó su participación criminal en el hecho e incluso en su primer declaración indagatoria. ¿Me ayuda a entender la situación procesal tanto de Nina como del Río? ¿En qué estado está la causa en este momento, doctor? Sí, correcto. Bueno, con respecto a Nina, nosotros hemos presentado un pedido de sobreseimiento. Ese pedido de sobreseimiento el juez lo envió a la Fiscalía para que la Fiscalía se expida, para que dé su opinión.
su opinión sobre ese pedido de sobreseimiento. Así que en algunos días, estimamos más o menos 10 días hábiles, va a estar resuelto. Y con respecto a Del Río, bueno, se le ha dictado el decreto de procesamiento con prisión preventiva por el homicidio de sus padres. Seguidamente se le va a realizar sendas pericias psicológicas y psiquiátricas en la oficina departamental de San Isidro, y el juez, junto con la prisión preventiva, dispuso que el detenido sea alojado en una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, con lo cual se está pidiendo cupo, a ver en cuál de las 56 unidades carcelarias, en cuál de ellas va a ser alojado finalmente a la espera del juicio oral. Doctor, en su momento Sí. lo hablamos acá, pero quiero dejarlo bien en claro. La mujer que aparece grabando este video, que seguramente se lo grabó una de sus hijas, que es policía, que es la que lo contactó a usted. Sí, correcto. Ella estuvo injustamente detenida durante 2 semanas, privada de su libertad, expuesta públicamente al escarnio de la gente, porque hubo una persona, usted corríjame, quien, si fue efectivamente el acusado Del Río o no, el acusado Martín o no, hijo del matrimonio asesinado, que señaló que en el teléfono de su defendida, de Nina, encontraron una foto de un monedero y que ese monedero era el elemento que la mamá de Martín y una de las víctimas, dueña de la casa también, era el elemento en el que se guardaba la llave de la caja de seguridad. ¿Esto es así? ¿Esta fue la prueba de cargo que tuvo la policía y la fiscalía en su momento para ordenar la detención de Nina? Sí, bueno, Gustavo y Luis, en rigor de verdad, esa foto del monedero apareció en la causa 48 horas después de que Nina fuera detenida. Por supuesto que eso tuvo una relevancia importante para que siga en ese estado de detención, pero apareció 48 horas después, precisamente por la sospecha establecida por el señor Del Río en su declaración indagatoria, cuando Nina ya estaba detenida. Entonces, eso consolidó la detención por 15 días más, como usted señalaba, pero la problemática del monedero que usted mencionaba apareció ya estando Nina detenida, 48 horas después. ¿Y quién la señala? Efectivamente. ¿Quién la señala? Del Río. ¿Quién la señala a Nina como la supuesta entregadora? Porque supuestamente lo que cree la policía claro, al principio es que ella le había facilitado el ingreso a gente que termina matando en un contexto de un robo a José Enrique y a Mercedes. ¿Pero quién la señala a ella? Claramente, la señala justamente Martín Del Río, pero insisto en este punto, ya Nina estaba detenida, ya estaba cuando declara Martín Del Río y la señala como testigo. Fueron 48 horas después, pero ella ya estaba en detención en la comisaría de la mujer de San Isidro, y en ese punto en particular fueron los fiscales y la policía quienes le imputaron esa participación necesaria. Le dijeron: usted dejó pasar a varias personas de las cuales no sabemos el sexo ni la identidad, claro, para que cometieran este hecho. Entonces quedó detenida. Contrariamente a lo que se le imputa ahora a Del Río, que dice: usted entró solo por sus propios medios. Doctor, pero le voy a hacer una pregunta absolutamente impropia, doctor López Carribero, pero a ver, ¿cuántos años hace que ejerce el derecho penal? 28 años. Apenas. Con casi 30 años de experiencia, y sin que, porque usted es un abogado defensor, quiero decir, por eso le digo que la pregunta es impropia, pero con 28 años de experiencia, ¿le parece que en el proceso hay prueba suficiente para encontrar al homicida del matrimonio Del Río? Bueno, yo creo que sí, Luis, porque yo tuve la oportunidad de leer detenidamente el decreto de prisión preventiva del doctor Costa, sí. Ricardo Costa, el juez de garantías, y está muy bien fundado. Es decir, por la cual la pregunta que toca hacerle es inevitable. Estamos frente a un parricidio. Creemos que sí. Por supuesto que falta el juicio oral, pero creemos
creemos que sí, y en el juicio oral, por supuesto, de confirmarse esta hipótesis, que es la más probable, porque no hay otra hipótesis en la investigación, ¿se dan cuenta? Claro. No hay otro supuesto imputado. Pero no hay otro supuesto imputado porque no se busca, porque a veces tenemos el problema de fiscales que se casan con una hipótesis, o porque efectivamente las pruebas apuntan contra este imputado. Bueno, las dos cosas, Gustavo y Luis, porque también el imputado, al verse acorralado con una acusación de semejante naturaleza, no brindó la posibilidad cierta y concreta de que haya habido otras personas que se podrían individualizar en el proceso. Entonces, todas las materias de descargo que hizo el imputado en sus declaraciones indagatorias fueron estériles, inútiles. Y por otra parte, es cierto también lo que usted señala, Gustavo, los fiscales están convencidos que Martín del Río cometió el hecho y lo cometió solo. En base a todas las pruebas que, perdón Luis, sí, por favor. porque acá no nos olvidemos algo. Hay cámaras de seguridad que lo ubican a él cerca de la esquina, recordemos, la casa donde fue la escena del doble crimen es Gaspar Campos y Melo, en Vicente López. Hay cámaras de seguridad que lo ubican a una persona con un vestido, con un buzo con capucha, con barbijo, llevando una bolsa de una empresa inmobiliaria, de similares características a la que secuestraron en su auto, a la hora posterior a la que habrían sido asesinados José Enrique Mercedes. Están los testimonios que indican que él había supuestamente dicho que la mudanza se hacía el miércoles 24 de agosto, el día que matan a José Enrique Mercedes, y que iba a ir el camión de mudanza y nunca llamó nadie pidiendo un camión a la mudadora. Entonces, eso, y estoy hablando de otro, del cúmulo de pruebas que hay también. Ahora, mi pregunta es, le aseguro, doctor López Carribero, que no tiene una intención morbosa, pero estamos frente a un parricidio. O sea, estamos una persona que mata a sus dos papás, presuntamente mata a sus dos papás. De acuerdo a lo que usted vio en el expediente y en el procesamiento, ¿el móvil sería dinero? Sí, así está imputado por esa suma de dinero que Martín del Río le habría pedido a sus padres para comprar un departamento en el edificio ubicado en la Avenida del Libertador y Campos Salles, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ante la imposibilidad de rendir cuentas de ese dinero o de la existencia del departamento, la hipótesis concreta de los fiscales fue justamente que los mató para ocultar esa estafa. Ahora, es impactante, esa hipótesis... Quiero subrayarlo, doctor López Carribero. O sea, si ya matar debe ser un acto diabólico, no es un acto increíble, matar a los padres y por dinero supone... Y culpar a otra persona. Y culpar a otra persona, sumémosle eso también. Supone una estructura psíquica muy particular que, insisto, apelo a sus 28 años de experiencia como abogado, no debe verse frecuentemente. Claramente, Luis. Y esa situación, postulada por los fiscales como hipótesis de imputación, fue recogida finalmente por el juez de garantías. Y el decreto de prisión preventiva está en ese sentido, le da a la derecha a los fiscales y establece como móvil del doble homicidio o el doble parricidio esa circunstancia de la estafa. Por eso es un homicidio o doble homicidio criminis causa. Se hace para ocultar otro delito, ocultar la estafa. Está claro. Doctor, ha sido muy amable en atendernos. Le dejamos como siempre un saludo. Los saludo siempre con todo mi aprecio. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor López Carribero, que es el abogado de Nina, la mujer que hacía tareas del hogar allí, que fue la primera indicada, y ahora el propio abogado que tiene acceso al proceso dice, se trata de un parricidio con móvil dinero, porque le habían dado este dinero a los padres para que compren un importantísimo departamento en Avenida Libertador, él no lo hace y como no puede explicarlo, mata a los padres. Hay muchas pruebas que lo involucran a Martín del Río con este doble parricidio. Después está el tema de la autopsia. La primera autopsia indicó que Mercedes y José Enrique habían sido asesinados durante la madrugada del 25 de agosto. Recuerden, los cuerpos los encuentra Nina a las 9:30, 10 de la mañana del 25 de agosto, era un jueves,
y a ella la acusan porque hubo algunas contradicciones en cuanto a la forma en la que actuó. Pues ella había entrado en la casa y no se dio cuenta que a metros del lugar donde estaba trabajando, en la cochera, estaban los cuerpos de los dueños de la vivienda. Impactante, sí. A ella la detienen por eso. Después Martín del Río, en la declaración testimonial, la involucra todavía más. Y acuérdense de esa foto que nosotros mostramos del monedero, que según Del Río, según el acusado, era el elemento que utilizaba su madre para guardar la llave de la caja de seguridad, Total. caja de seguridad que fue abierta. Bien. Y hay muchas pruebas más. El tema de la autopsia acá es clave y la defensa está pidiendo la nulidad, pero todo indicaría que avanza todo esto a un juicio oral. Gracias, Gustavo.